Alfredo Serrano es economista, es español, está en el CEPS. Ahora nos va a explicar qué es el CEPS. Viaja mucho por América Latina, asesora, estudia, piensa, analiza y escribió un artículo muy interesante sobre la polémica decisión del gobierno de Ecuador, de Rafael Correa, respecto de lo que se llama el proyecto Yasuní-TT. Lo hemos tratado en Visión 7 Internacional en más de una oportunidad. Escribió un artículo que se llama Correa no tiene la culpa. Así que vamos a empezar por eso. Primero, ¿qué es el CEPS? Y en segundo lugar, ¿tiene la culpa o no tiene la culpa Correa de lo que está pasando en Ecuador? Buenas tardes, Pedro. El CEPS es el Centro de Estudios Políticos y Sociales. Es un grupo de académicos que lleva trabajando como 2 décadas en América Latina, participando en la mayoría de los procesos progresistas desde las constituyentes que ha tenido las últimas décadas acá, y últimamente trabaja en diferentes planos de la economía, el derecho, de los medios, y estamos como muy activos desde la academia, pero queriendo opinar de la política como cualquier académico debe hacer hoy en día, en América Latina fundamentalmente. Y la segunda pregunta respecto del proyecto. A ver, ¿podés recordarnos mínimamente qué es el proyecto y por qué decís que Correa no tiene la culpa? Cuando muchos sectores ambientalistas están acusando justamente a Correa de querer extraer el petróleo en desmedro de los grupos que viven ahí y destruyendo la Pachamama, la madre tierra. El proyecto surge de muchas organizaciones sociales, allá por los 2000, que era una zona de un parque nacional, el Yasuní, que tenía petróleo y se pide que no se explote ese petróleo. Correa, cuando llega a ser presidente, lo recoge esa iniciativa. En la Constitución, en el artículo 71, se le otorga derechos a la naturaleza, una cosa muy novedosa en todo el neoconstitucionalismo, incluso latinoamericano, tan progresista, y a partir de ahí se plantea una iniciativa al mundo que es: nosotros dejamos este petróleo bajo tierra, o sea, no lo explotamos, esos 400 millones de barriles de petróleo, que es mucha plata para un país como el Ecuador, a cambio de una compensación internacional, que no exigía todo el monto posible que se obtendría del petróleo, sino simplemente la mitad, que no es poco, 3.600 millones de dólares. Esta es la iniciativa. Se plantea un fideicomiso en el año 2009 y que los aportantes, como se denominó literalmente en la propuesta, pudieran aportar dinero para compensar ese no petróleo o el petróleo bajo tierra, como se planteó. Y así fue el arranque de esta iniciativa del presidente Correa por el 2009. Hasta ahí pareciera todo irreprochable. ¿Y dónde está el conflicto? ¿Dónde aparece el conflicto? El conflicto es que se dejan 3 años para recaudar 1.000 millones, o sea, casi un tercio de lo previsto, de los aportantes. Hubo este aplauso internacional, medio hipócrita, de tantos países, Alemania uno de ellos, tantos otros organismos, empresas privadas, que todos iban a aportar. Recuerdo empresas petroleras noruegas, todos iban a aportar. O sea, perdón, se le pedía al mundo capitalista que en aras de cuidar el medio ambiente le digan a Correa: muy bien, señor Correa, usted está cuidando el medio ambiente, nosotros ponemos dinero para que usted no extraiga petróleo. Sí, además hay una función ambiental de la Amazonía para con el mundo, que es la función ambiental que tiene en términos de la capa de ozono, que no es menor, y que el problema es que este capitalismo nunca entendió el medio ambiente si no era generador de recursos como insumos productivos para el modelo capitalista de acumulación. Esto se pide en todos los foros internacionales, en Copenhague, en México, en Cancún. Y todos dicen que sí. Todos dicen que sí. El problema es que llega los 3 años, desde el 2009 al 2012, y hay muy poco dinero, más bien hay promesas incluso y de poco dinero. No se ha llegado ni por asomo. El gobierno alemán, que había aportado el que más, eran 30 millones de dólares, hasta los 1.000 que había que conseguir eran verdaderamente ridículos, y el presidente Correa, esa moratoria de no explotación del petróleo, es cuando dice: no podemos seguir demorando más este petróleo bajo tierra, porque el Ecuador, el neoliberalismo lo dejó bien jodido, lo dejó con tasas de pobreza altísima, con niveles de desigualdad alta, y se requerían esos ingresos procedentes de ese petróleo, que implica el 1 por 1000 del parque Yasuní, y eso Correa lo ha hecho en mención explícita por Twitter en la intervención que tuvo cuando explicó el retomar la explotación del petróleo. Esto lleva a plantearse varias cuestiones. Por un lado, ¿son viables estas formas de compensación, este mecanismo que inclusive hasta el Banco Mundial en algún momento lo promovió?
pero cuando se lleva a la práctica aparecen estos problemas, ¿no? Exactamente, creo que era el error o quizás el tema donde yo creo que hay que discutir y analizar es justamente esto. O sea, es posible convencer a un mundo capitalista que el medio ambiente puede ser no valorado monetariamente en tanto que se venda o se compra. Creo que esa es la respuesta que Correa tiene y por eso de alguna manera achaca al mundo, el mundo me ha fallado, el mundo capitalista me ha fallado, es esto. De todas maneras hubo alguna cuestión que fue fundamental y es que incluso cuando se plantea la propuesta, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo quiere ser el gestor de esos recursos. Y esto fue un primer choque contra el gobierno de Correa ya por el 2009. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dice, no, los recursos, ese fideicomiso, lo gestionamos nosotros y además decidimos para qué lo gestionamos. Por lo tanto, fue uno de los puntos calientes en ese momento donde Correa dijo, no, los recursos como los gestionamos nosotros y decidiremos para qué lo hacemos nosotros y no vamos a seguir con esa lógica de organismo internacional, le hace BID, FMI, de allá de los 80 y los 90. La otra pregunta que quería hacerte es más en el aspecto doméstico, el aspecto interno, porque la decisión que adopta Correa, arrancaste explicando que había dado lugar a una reforma constitucional, el tema del respeto, el derecho de la naturaleza. Después cambia a raíz de que falla este mecanismo de compensación. ¿Cómo se compatibiliza ese tema del gobierno de Ecuador de avanzar igualmente, es decir, avanzar sobre el tema de la explotación de hidrocarburos porque desde afuera no le dieron la plata que le prometieron? Claro, justamente la complejidad es que si uno lee ese artículo 71 que le otorga derechos a la naturaleza de una manera aislada, podría quizás derivar una crítica feroz, como he escuchado tanto internamente como externamente al presidente Correa. Pero la Constitución es muy amplia y también habla del derecho al buen vivir del pueblo ecuatoriano, incluso de erradicar la pobreza, de resolver problemas sociales, esas deudas sociales, de tal manera que, claro, de una manera integral, que creo que es como debe considerarse este problema, es mucho más difícil criticar a Correa. Por tanto, a día de hoy, incluso Correa ha dicho, consultémoslo. O sea, hay mecanismos en la Constitución de una democracia infinitamente más participativa que las de la vieja Europa y que permiten tomar decisiones con consulta popular. No le tiene miedo. De hecho, hoy una encuesta de Gallup Cetedatus daba ya que el 56% de la población ecuatoriana estaba a favor de explotar esto. Y el argumento mayor era muy sencillo, que lo podría decir cualquier ciudadano a pie. Es que nos hacen falta esos recursos para mejorar las condiciones sociales de la vida ecuatoriana. Ahora, eso lo dicen por lo general todos los gobiernos. Vamos a explotar, vamos a distribuir, es la teoría del derrame, que va a derramar. Ahora, Correa tiene un problema con varias petroleras. Esta semana que pasó salió muy duro contra Chevron. Dijo que lo que causó la Chevron en Ecuador fue algo incluso peor que otros derrames muy famosos que hubo en las últimas décadas. ¿Nos podés resumir brevemente qué pasó con la Chevron en Ecuador? Lo de Chevron también casi se sataniza a Correa cuando es una demanda de las comunidades indígenas que incluso viene de la época de los 90 y el juicio empieza en el 2003 de una licitación que se da en el año 67. O sea, nada que ver con Correa. Lo que sí hace el gobierno ecuatoriano es garantizar que el Estado de Derecho ecuatoriano tenga una sentencia que condena a Chevron a poner mucha plata para compensar estos daños. ¿Qué hizo la Chevron? Derramar petróleo por toda la Amazonía. De tal manera que esto, lo que Chevron le culpa a Correa, y ha sido una campaña agresivísima a nivel internacional de Chevron, es que está diciendo que ha sido el gobierno ecuatoriano el que ha inducido a esta sentencia judicial en contra de Chevron. He ahí donde actualmente está el gran problema. El gobierno ecuatoriano no ha sentenciado, ha sido la justicia ecuatoriana la que ha determinado esto y Chevron se ha ido a La Haya, como está acostumbrado a hacer con estos organismos internacionales, buscando en el CIADI, dependiente del Banco Mundial, resolver de nuevo problemas bilaterales de inversión con su propia aparataje jurídico, el que trae la Chevron debajo del brazo y que quieren seguir pudiendo derramar petróleo sin que pase nada ni que haya sentencias en contra. ¿Es una demanda por mucho dinero? La resolución en una primera instancia fueron de 8.000 millones de dólares y se ha ampliado hasta 19.000 millones de dólares. Puede ser muchos millones para el pueblo ecuatoriano, para la Chevron, que es la segunda petrolera de los Estados Unidos, con un ingreso neto, un beneficio neto anual altísimo, en torno a los 20.000 millones netos de dólares. No sé si es tanta plata después de tantos años de explotar el petróleo en Ecuador. En esta magnitud es el primer antecedente así
fuerte contra una petrolera por un daño ambiental? Sí, en esta medida. De hecho, es muy llamativo porque ha habido un rápido apoyo por parte de buena parte de América Latina. El canciller Jagua acaba de hablar ya de ese comité de solidaridad, pero Patiño, el canciller de Ecuador, ha dado un salto mayor creando o intentando crear este observatorio de estados afectados por las transnacionales, que buscando el apoyo primero en el seno del ALBA, también creo que va a buscar apoyos fuera del ALBA en el seno de Mercosur y UNASUR. Ahí se produce otro vacío, ¿no? Que es el tema de cómo se logra aplicar las sanciones, porque ahí está clara la responsabilidad de Chevron o, digamos, de dónde viene la herencia, porque en realidad Chevron no era Chevron cuando sucedió todo esto, era la Texaco, que después adquirió o se convirtió en Chevron. Pero el tema de que está la sentencia, está el fallo hasta de segunda instancia, y siempre le queda en el mundo algún tribunal sobre el cual apelar y postergar la aplicación de la sentencia, ¿no? De hecho, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador, con lo cual no tiene nada embargable dentro de Ecuador. De hecho, creo que lo que está trasluce este problema, y es un tema mucho más fuerte de raíz, es cómo se van a resolver otra vez los problemas de arbitraje a nivel internacional. Si prevalece la soberanía jurídica del lugar donde se genera este daño ambiental, o tenemos que depender del Banco Mundial o de cualquier otro organismo internacional, ni regional, que tenemos que ir a La Haya para resolver este tipo de problemas. Creo que aquí en Argentina sabéis muy bien de qué estamos hablando. Ahora, ¿sabés si en la próxima cumbre de UNASUR, que se va a realizar el viernes que viene en Surinam, se va a tratar esto justamente para comenzar a trabajar en conjunto? Sí, la semana pasada hubo una reunión de los vicecancilleres en UNASUR en Lima que trató el tema del árbitro regional. Yo sí creo que sería una gran noticia para América Latina, para esta emancipación de otros poderes mundiales de América Latina, tener capacidad de al menos arbitrar regionalmente, dentro de la región, los conflictos que surjan en la región. Esto creo que el Ecuador, Venezuela, la propia Argentina, incluso recuerdo bien que esto surgió en una reunión en Buenos Aires con el vicepresidente Vudú, y fue uno de los que lo puso encima de la mesa. Yo creo que esto sería gran avance para América Latina, tener un tribunal que sea contrahegemónico, si lo podemos llamar de alguna manera. Ahora, es interesante esto de los procesos de integración, lo pienso ya que mencionamos la reunión de UNASUR el viernes que viene, porque creo que Surinam va a plantear también el tema de reparaciones que los países del Caribe le quieren exigir, principalmente al Reino Unido, por el tema de la esclavitud en el Caribe. En el Caribe están saliendo muchos artículos al respecto, hay un pedido formal, CARICOM tomó una resolución que lo va a llevar por vía, creo que de Surinam o Guyana, Surinam a UNASUR, a plantear, señores, ustedes trajeron esclavos, gracias a esto se enriquecieron, principalmente los británicos. Está el antecedente de Kenia, donde el Reino Unido le pagó poco, pero tuvo que pagarle algo a Kenia por las torturas en el momento de la época independentista, y ahora quieren plantear el tema reclamo por la esclavitud y los millones que extrajeron gracias al trabajo esclavo, el Reino Unido, los Países Bajos, España, Portugal, Francia. O sea, como que en vez de actuar cada país por separado, que sería la misma lógica esta que vos estás planteando, en vez de trabajar por separado, plantearlo de manera unificada. Creo que de alguna manera, incluso ahora yéndome para Europa, es lo que le está solicitando Grecia a la propia Alemania, como diciendo, si queremos revisar la deuda externa, revisémosla verdaderamente, y cuando surge que se condona, que no se condona. Yo creo que el tema que planteas en el caso centroamericano, creo que incluso Ecuador también lo puso encima de la mesa cuando dijo vamos a auditar verdaderamente cómo se contrata la deuda externa y quién la contrató y en condiciones de qué. Ahí ustedes están siguiendo el tema hace rato, estos temas, no solo el tema Chevron. Tradicionalmente estos temas aparecían frenados porque había una amenaza de que si hacen un litigio contra una multinacional, el país se queda sin inversiones. ¿Cómo está funcionando eso hoy? ¿Desapareció como fantasma esto yo o siempre cambió? Cuento el mismo ejemplo, y es cuando estaba justamente yo en Bolivia y se dio el decreto ese del 1 de mayo cuando dice Evo Morales, ya está bien de que sigáis llevándose todo el gas y encima con beneficios casi sin tributar. Cuando se da ese proceso de negociación 10 meses, todos se quedaron. Dicho de otro modo, todos dijeron que se iban, pero al final de los 10 meses todos se quedaron, fundamentalmente porque todos recuperan la inversión. Y además de que todos recuperan la inversión, siempre hay otros capitales con ganas de venir
aceptando las nuevas condiciones. Recuerdo que con Evo Morales había empresas noruegas que estaban deseando. Con el litio ahora, empresas coreanas que aceptan las condiciones nuevas de juego. Creo que América Latina, además con un poderío propio, como las gran nacionales, Petrobras, PDVSA, YPF y tantas otras, tiene capacidad propia cada vez más para poder hacer este tipo de amenaza creíble frente al capital extranjero. Es interesante eso que decís, mucho dinero, pero el negocio es tan grande que se quedan como la Barrick en la República Dominicana, que tuvo que renegociar los contratos. Sí. Gracias, Alfredo Serrano, por acompañarnos. Lean el artículo que dice Correa no tiene la culpa. Alfredo Serrano está circulando por diferentes portales de internet. ¿Dónde más se pueden consultar los artículos que sacan ustedes? Publicamos bastante en casi todos los medios. En página 11 tenemos la propia web, que es ceps.es, pero estamos publicando en casi todos los medios, Telesur, Página o cualquier otro medio de América Latina. Interesante. Fantástico. Llegó Félix Taylor. Por supuesto. No lo creas. Yo siempre creí que iba a llegar. Ahí está la voz. Y lo que pasa es que estaba trabajando, ahora vamos a ver un informe de Nicaragua, y lo van a ver qué bien que quedó. Estupendo, por eso estábamos así. Grabando a último minuto. Por supuesto, y hay que actualizar la información. Es lo que estábamos diciendo, Félix Taylor debe estar trabajando. Claro. Seguramente es lo que decíamos. 0800 444 1777 y 4535 0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Allí nos llamó María Elena de Luján de Cuyo, dice que ve siempre el programa y que le gusta el debate entre los tres. Bueno, muy bien, gracias María Elena. También tenemos, como le decíamos recién, la incógnita, que ya la pusimos en marcha, pero atención porque viene un nuevo dato de nuestro personaje de hoy, que queremos saber de quién se trata y que ustedes nos lo digan. Nuestro personaje fue integrante del movimiento surrealista hasta su ruptura con André Breton, ocurrida en 1929. Director de varias publicaciones y revistas, fundó una sociedad secreta con el objetivo de fundar una nueva religión. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Nicaragua. Conflictos territoriales. Las aspiraciones territoriales del gobierno de Daniel Ortega aumentan la tensión con sus vecinos de Costa Rica y Colombia. Luego de la pausa se lo contamos aquí, en Visión 7 Internacional.